Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Tábula Debate Jurídico y el día de hoy vamos a discutir un tema muy interesante que por si usted estaba en Marte o en algún otro planeta, le informamos que es de relevancia nacional. Se trata de la reforma judicial eh, a nivel constitucional, una de las muchas propuestas que el día 5 de febrero de 2024 el presidente envió a la Cámara de Diputados y que, bueno, incluye una gran cantidad de modificaciones a la Constitución al grado de que algunos han dicho que es casi renovarla, ¿no? En fin, dentro de esos temas, pues claro, el que más ha despertado discusión en el gremio de los abogados, juzgadores, pues es el de la reforma judicial. También para contextualizar, pues explico brevemente que se trata de una reforma que propone modificar la manera en la que se integran algunos tribunales, en particular los colegiados de circuito y los juzgados de distrito, la Suprema Corte y además, por ejemplo, eliminar el Consejo de la Judicatura e inaugurar un órgano de administración del Poder Judicial, separarlo de un tribunal disciplinario para el Poder Judicial. Entonces, así planteado, pues está muy interesante, pero ha desatado mucha discusión, ¿no? Sobre todo, ha preocupado mucho la idea de que a partir de esta reforma los jueces sean elegidos por votación popular. Vamos a ver, ¿no? Un tema viejísimo que está en los libros, en los manuales básicos del derecho, ¿no? ¿Por qué no se tiene que elegir por votación popular a los miembros del Poder Judicial? Y hoy estamos reviviendo esa discusión tan añeja con nuevos ímpetus, ¿no? He escuchado de una voz bastante autorizada que a lo que estamos acudiendo es a una pugna entre el constitucionalismo garantista y el constitucionalismo popular. Bueno, les doy la bienvenida, les presento a nuestros invitados permanentes del día de hoy, que son Francisco Muñoz, miembro de la Dirección de Producción Académica, destacadísimo agrarista, abogado postulante, etcétera, etcétera, largos currículums. A Iván Rafael Ruiz Gómez, codirector de producción académica y director de litigio estratégico del Círculo de Amparo, también abogado postulante, eh, un excelente soldado del derecho, y pues un servidor, ¿no? Daniel Vega Tavares, que soy director de producción académica y estudiante de tiempo completo. Vamos a hacer una dinámica que es básicamente responder algunas preguntas, discutir brevemente acerca de ellas y pasar a los siguientes temas, ¿va? La primera pregunta es, ¿era necesaria una reforma judicial? ¿Es necesaria una reforma judicial? Francisco. Hola a todos, muy buen día. Gracias por permitirme participar. Y primero la pregunta, si es necesaria una reforma judicial. Desde el contexto tanto del operador jurídico del postulante, hay varias situaciones que hacen que sí sea necesario reformar el Poder Judicial, pero no de una manera popular como se está buscando, sino desde mi perspectiva debe ser una reforma más interdisciplinaria y no únicamente enfocarnos desde el Poder Judicial, sino de las instituciones que apoyan a la impartición y procuración de justicia, llámese a las defensorías públicas, a los poderes judiciales locales, a las fiscalías y a las instituciones administrativas. Partiendo desde esta temática, la reforma debe ser un conjunto o en su conjunto debe de atender diferentes situaciones. Lamentablemente también podemos visualizar que las reformas al final ya también incluyen presupuesto y también incluyen morbo, y es en esta cuestión de morbo yo lo cuantifico en cuestión de votos. Al final del día podemos decir que hubo una elección popular, una elección del pueblo, sí, efectivamente lo hubo, pero realmente también hay que ver los parámetros en los cuales se puede desarrollar o desempeñar la modificación al ritmo del Estado de Derecho que tenemos en el Poder Judicial. No es el peor de todos los males, si lo podemos ver desde esta perspectiva. No.
que el Poder Judicial pueda intervenir, pues se necesita de una serie de procesos y procedimientos previos, o en su caso, de actuales tanto de acciones como de omisiones. La reforma es necesaria, sí, porque al final del día se necesita, o desde mi perspectiva se necesita, una mayor o mayores recursos, no solo económicos, sino también de índole de personal. Se necesitan manos. Las cargas de trabajo para que se pueda impartir la justicia de manera idónea, pues necesitamos personas. Al final del día, los juzgadores, y no únicamente un juez, un magistrado, un ministro, es quien se encarga de la emisión de una sentencia. No, se necesita también manos detrás de estos representantes o de estas caras que puedan también ejercer el trabajo, como lo son secretarios, proyectistas, actuarios y demás personal que pueda lograr que la justicia o el acceso a la justicia sea pues realmente para todos. Asimismo se necesita capacitaciones. Es indispensable que una persona que es juzgadora esté capacitada y no únicamente lo que es un magistrado, juez, ministro, no. Desde un escribiente, como lo podría ser en los juzgados locales, hasta un juez, que es en la misma instancia, desde un actuario hasta el ministro de la Suprema Corte. Es penoso realmente ver que tengamos juzgadores que desconocen de los procedimientos, que desconozcan del derecho sustantivo y del derecho procesal. O sea, realmente no debería haber, no tendría por qué haber personas que puedan acceder a estos cargos porque realmente no están preparados. Y bien lo han dicho diferentes personas, quien no está preparado, al final del día, es un corrupto. O sea, realmente también tendremos que partir desde esa perspectiva. Excelente, muchas gracias, Francisco. Iván, ¿tú qué opinas? ¿Qué tal, estimado Dani, estimado Francisco? Igual, agradecido de estar en este espacio y siempre es un gusto platicar con ustedes y abordar temas tan interesantes como el que se nos propone el día de hoy. Sí, en efecto, a la pregunta yo establecería que sí, e incluso me atrevería a reformularla, ¿no? Es necesaria una reforma al sistema de justicia mexicano en lo general. En efecto, ¿no? Y se reformaría de esta forma, reformularía, perdón, esta pregunta en función de que hay múltiples aspectos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Hace un rato lo estábamos abordando con Francisco. La mayoría de las personas, cuando se acercan al sistema de justicia, lo hacen a través, no del Poder Judicial de la Federación, sino a través de tres cuestiones. A través del abogado postulante, a través de los juzgados del Foro Común o a través de los ministerios públicos, ¿no? Estos tres aspectos son lo que de forma muy general ha incidido, ¿no?, en esta percepción que tiene la gente sobre un sistema de justicia en la cual se ven desprovistos primero, de abogados postulantes que cuenten con los conocimientos suficientes para desplegar estrategias jurídicas lo suficientemente óptimas para lograr los fines cometidos, y también un sistema de ética profesional que permita que no haya vulneraciones al sistema de justicia a través de actividades fraudulentas, ¿no? ¿Cómo se puede lograr esta reforma del sistema de justicia por medio de los abogados postulantes? Es una conversación que inclusive ya ha estado durante mucho tiempo, la colegiación obligatoria de los abogados postulantes a través de un examen en donde se pueda ir evaluando continuamente a los abogados para el efecto de que ellos estén capacitados y puedan comparecer a los órganos jurisdiccionales, ¿no? Inclusive es una institución que ha sido abordada desde los Estados Unidos, desde Inglaterra también se ha establecido este tipo de sistemas de colegiación obligatoria de abogados, ¿no? En donde el que no está inscrito en este colegio de abogados no puede comparecer ante los tribunales, ¿no? Por supuesto, como todo, se tienen que establecer mecanismos a efecto de que el control de influencias no permita, ¿no?, que se trastoque, ¿no?, que se trastoque la finalidad del sistema de profesionalización de la abogacía, ¿no? Por otra parte, el sistema de justicia del Foro Común, igual, ahí es necesaria también una implementación homogénea
de un sistema de carrera judicial. Muchos estados siguen sin un sistema del todo claro, ¿no? de profesionalización, ¿no? Un sistema en el cual se queden perfectamente delimitadas los apartados de ingreso, permanencia y en su caso separación, ¿no? Del sistema de carrera judicial. La falta de homologación ha provocado que el tema de estos permanencia, separación o ingreso del ramo del Poder Judicial de los estados está a expensas de la voluntad política de cada uno de los estados, ¿no? Por lo tanto, creo que también es necesaria una reforma en donde a nivel constitucional se estableciera un sistema de carrera judicial para los poderes judiciales de las entidades federativas, ¿no? A través de sistemas de oposición, ¿no? Creo que ha demostrado que este sistema es el que mejor desempeño ha tenido a efecto de establecer o de privar este tipo de fenómenos como el nepotismo, ¿no? O de tráfico de influencias. Realmente el caso que a veces es más escandaloso, ¿no? El sistema de fiscalías, el sistema de los órganos encargados de la investigación de los delitos. Aquí también las causas son múltiples, ¿no? Que van desde los propios sistemas igual de ingreso, permanencia y separación, como el tema de los presupuestos, así como en algunas entidades el tema de la facultad del Poder Ejecutivo de poder separar al titular de la Fiscalía, ¿no? De los estados. O sea, este problema en donde seguimos todavía con la reminiscencia del antiguo sistema de procuración de justicia, en donde las entonces procuradurías pues eran a final de cuentas un brazo derecho, ¿no? Del Poder Ejecutivo, y que pese a múltiples reformas en donde se ha intentado esta autonomía por parte o esta separación, ¿no? Por parte de las fiscalías respecto del Poder Ejecutivo, pues todavía sigue latente, ¿no? Y obviamente, además de ser muy importante el tema de la profesionalización del sistema de ministerios públicos, al final de cuentas también un tema bien importante ¿no? Es un tema también ahí bien importante, ¿no? Porque a final de cuentas ellos dejan su vida, ¿no? Dejan su vida ahí, y que derivado de los salarios que a veces manejan, provoca este tipo de temas de corrupción, ¿no? Este tipo de temas de corrupción en donde pues los principales afectados son las víctimas, ¿no? Las víctimas que tienen que incentivar la actuación de las autoridades a través de, pues digamos, conductas que se supone que no deben de buscarse, ¿no? Que son incluso revictimizantes para la víctima, ¿no? Y en el Poder Judicial Federal, ¿en qué podría consistir la reforma? Creo que es óptimo que en efecto se separen las funciones del órgano encargado de la administración y encargado de este sistema de responsabilidades administrativas, ¿no? Dentro del Poder Judicial Federal, ¿no? Este órgano de disciplina. Me parece óptima esta división, ¿no? Me parece que se puede buscar un mejor desempeño, ¿no? Por parte de estos órganos, ya que uno se va a enfocar en cuestiones propiamente administrativas y otro en cuestiones de procedimientos de responsabilidad, ¿no? Me parece que eso es óptimo, me parece que es adecuado. El problema es cómo se implementa, ¿no? El problema es que sigue con la visión de que tiene que ser a través del voto popular, ¿no? Me parece también que debe buscarse a través de sistemas de carrera judicial. También me parece óptimo, al menos por lo que respecta en el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Me parece que el otro sistema, el sistema de administración, precisamente por eso sería necesario que se separe, ¿no? Para efectos de pensar en algún otro sistema, ¿no? Para ellos. Y pues yo creo que ese podría ser el bosquejo, ¿no? Que yo advertiría como necesario para reformar el sistema de justicia en México. No, pues acabas de plantear una reforma integral, ¿no? Efectivamente, yo creo que mucho de la situación actual de la impartición de justicia en México se tendría que corregir desde las defensorías y desde las fiscalías, ¿no? Particularmente, por supuesto, en lo que hace al derecho penal, pero es verdad que esta reforma ha puesto una atención demasiado... ha puesto el foco en la reforma al Poder Judicial de la Federación, ¿no?
en su reestructuración, en parte como resultado de una pugna política, ¿no? Y no tanto como un proyecto que solucione integralmente estas grandes problemáticas del país. Sin embargo, por ejemplo, yo los escucho hablar de capacitación, ¿no? Los escucho hablar mucho de capacitación y sin embargo en el Poder Judicial de la Federación a mí me parece que la capacitación es constante y de bastante calidad, ¿no? ¿Sería esto entonces una medida a imponer a otros niveles, o sea, a Poder Judicial local, o estamos hablando de que el mismo Consejo de la Judicatura Federal y la escuela judicial no han hecho lo suficiente para preparar a su personal? Yo considero que sí lo han hecho, pero realmente no es únicamente limitarse al personal del Poder Judicial, sino a lo mejor lo que pudieran o lo que pudo no haberse realizado es capacitaciones en conjunto con otras instituciones, llámese las fiscalías o llámese los órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? El Tribunal de Justicia Administrativa o los tribunales agrarios, ¿no? Digo, realmente creo que esa acceso o esa capacitación no es tampoco para todos, que esa es también una realidad. Todos podemos acceder a ella, pero realmente qué tan vinculante es para otros órganos, llámese los locales o los constitucionalmente autónomos, los administrativos, las fiscalías o las instituciones administrativas, que realmente eso también es un lastre para la impartición y procuración de justicia. No estoy completamente seguro si el planteamiento actual de la reforma incluye facultades para el órgano de administración judicial en relación con poderes judiciales locales. En rigor no debería, ¿no? Pero podríamos replicar el sistema, ¿no? Y formar órganos de administración a niveles locales que precisamente fungieran como escuelas, ¿no? Bueno, como organizadores del aspecto de capacitación de los poderes judiciales locales. A mí me parece que sería una propuesta muy interesante, que sin duda en donde se tendría que discutir es en el sector local, ¿no? Sí. El otro tema que me interesa muchísimo del que hablaron es el tema de la capacitación de abogados, ¿no? No estoy seguro tampoco de que el planteamiento actual de la reforma toque el tema de cómo están preparados los abogados y cómo vigilamos la ética de la práctica postulante, ¿no? ¿Habría alguna posibilidad, tal vez, de utilizar el mismo órgano de administración judicial para este objetivo, para capacitar abogados, para colegiarlos, ¿no? Que sí es algo que se discutió, por supuesto, en los diálogos nacionales. ¿Qué opinas? ¿Podrías repetir la pregunta? No te escuché muy bien. Si crees que existe la posibilidad en el desarrollo legislativo del órgano administrativo de que le diéramos ciertos tipos de atribuciones relacionadas con la capacitación y la vigilancia ética de abogados, por ejemplo, a través de la colegiación. Es una buena pregunta. Respecto del primer punto relativo a este sistema de capacitación continua, me parece que sí, lo más óptimo es que ellos se encargaran, ¿no? de este apartado, de ir teniendo este tipo de sistemas educativos que actualmente tienen a la escuela, ¿no? A la Escuela Federal de Formación Judicial, que, dicho sea de paso, continuamente, ¿no? Está emitiendo cursos bastante interesantes, ¿no? Por decirte algo, recientemente ha establecido cursos en materia de razonamiento probatorio, ¿no? Siguiendo inclusive la doctrina que se está manejando sobre todo en España, ¿no? También, y en Girona, respecto de también el control del contenido de la prueba pericial respecto de procedimientos penales, también ha establecido este tipo de cursos. Recuerdo otro de libertad de expresión, también con componentes bastante preparados, ¿no? Sobre que planteaban temas muy interesantes sobre el papel del derecho a la libertad de expresión en un contexto de una sociedad que utiliza el Internet, ¿no? Los derechos también cibernéticos, en donde se está trabajando sobre
sobre un paradigma que ya deje de estigmatizar el tema de lo virtual, ¿no? que inclusive es una realidad que nosotros nos toca vivir, ¿no? Cómo se estigmatiza la realidad virtual frente a la realidad del físico, ¿no? Y me parece que están dando bastantes planteamientos muy interesantes, y me parece que con la reforma sería óptimo, ¿no? Que todas estas cuestiones que son propiamente administrativas, pues las pudiera ver este organismo que tú estableces. Respecto de la colegiación obligatoria, no lo sé. Me parece que eso debería ser un organismo separado del Poder Judicial. Me parece que por su estructura debería estar separado de cualquier otro poder. Me parece que eso sería lo más óptimo, ¿no? Que inclusive, no sé, ¿no? Por decirlo algo, le dotáramos de una naturaleza similar podría ser a las fiscalías, es decir, de órganos constitucionalmente relevantes, decía Miguel Carbonell, o bien la naturaleza inclusive de un órgano constitucionalmente autónomo, ¿no? Ojalá eso sería lo más óptimo, ¿no? Que tuviera el carácter de órgano constitucionalmente autónomo, a efecto de que no dependa del poder ejecutivo, y por lo tanto no se preste, ¿no? A este tipo de temas de control de influencias, ¿no? Que también el tema de la desaparición de órganos constitucionalmente autónomos también es un debate que está muy latente, ¿no? Que se pretende regresar muchas de las funciones que tenían estos órganos a el sistema de administración pública centralizada, ¿no? Lo cual implica una denostación de este sistema de especialización técnica que requieren apartados como la competencia económica, el tema del manejo de datos, digamos, datos e información, los sistemas reguladores en materia de energía. También es algo que plantean regresar a la Secretaría de Energía, ¿no? Toda esta comisión de regulación energética y todo eso, de energía, perdón, es algo también que muestra cómo vamos a involucionar de un sistema que tiende a la profesionalización técnica a la centralización de las funciones administrativas, ¿no? Que bueno, no están propiamente dentro de la estructura de la administración los órganos constitucionalmente autónomos, pero que a final de cuentas desarrollan funciones administrativas. Entonces yo creo que esos dos apartados, ¿no? Me parece que la formación judicial sí podría quedarse en esa estructura del órgano de administración, pero me parece que la colegiación tendría que derivarse o tender a una autonomía constitucional. Me parece lo más obvio. Genial, y justo eso era parte del tema siguiente, relacionado con una crítica general a todo este llamado paquete de reformas, que es la posibilidad de que altere la división de poderes, ¿no? El sistema de check and balances. Precisamente, por ejemplo, a partir de la eliminación de organismos constitucionalmente autónomos, que ya habíamos visto en otros momentos del sexenio que se hablaba de eliminación, y en realidad a lo que acudíamos era la propuesta de reformarlos y cambiar a los dirigentes, ¿no? Pero esta vez sí estamos ante reformas que plantean la desaparición de organismos constitucionalmente autónomos, lo que significa una alteración estructural del sistema de check and balances, tal y como se había planteado a través de los años, ¿no? de la evolución constitucional mexicana. Particularmente respecto de la reforma judicial, la separación del Consejo de la Judicatura en un órgano administrativo y en un tribunal disciplinario, prácticamente no es una separación, sino una inauguración del tribunal disciplinario, ¿no? Los nuevos sistemas de integración de los poderes de los órganos judiciales alterarán el orden constitucional, la división de poderes, pondrán de cabeza la democracia, la república más bien. Francisco. Digo, al final del día las consecuencias pues, no las vamos a ver hasta en tanto empiece a aplicarse, ¿no? Digo, realmente, pero de lo que podemos prever o lo que yo puedo considerar por antecedentes en otros estados y en otro tipo de actividades, es que al final del día va a repercutir efectivamente en el sistema jurídico mexicano y en el sistema social mexicano.
el hecho de que una reforma de esta magnitud exista o se pueda dar o vaya a darse, porque pues, es prácticamente que pues, estamos en esa fi- orilla, pues va a cambiar muchos paradigmas, va a cambiar muchísimas maneras en las cuales se va a ver el derecho y en las cuales se va a poder vivir en el Estado de Derecho. En este caso, pues nos vamos a poder encontrar, desde mi perspectiva, con mayores casos de corrupción. Digo, lamentablemente es una realidad que el Estado mexicano tiene muchísimas deficiencias y varias de ellas, o una de las que yo considero más grave, es que como sociedad estamos también mal o propensos a realizar eh, actos que atenten contra el mismo Estado de Derecho, ¿no? Llámese cohecho, llámese el uso de recursos y demás, que pueda repercutir en la decisión, y más en una decisión de gran magnitud. Por ahí escuchaba hace algunos días, un juez o un magistrado, un juzgador, no debe ser una persona popular, ¿no? Y efectivamente, o sea, el hecho de que una persona a través de elección o a través de una mm, designación popular asuma un cargo, pues va a estar coaccionado, va a estar comprometido con el electorado. O sea, realmente las decisiones van a ser imparciales porque las personas van a tratar de garantizar el puesto para poder continuar en el mismo, ¿no? Digo, realmente eso es la primera consecuencia que yo veo, que ya no va a haber resoluciones o que puede haber o que puede existir, que muchas resoluciones ya no sean imparciales, únicamente basándose en la presión popular o en la presión económica, política o social, ¿no? Otro caso que también veía hace unos días, que lo publicó hace 2 años, la revista Forbes, con relación a un magistrado agrario que en el estado de Coahuila o Sonora, si mal no recuerdo, pues fue removido por estos poderes fácticos y políticos por emitir una resolución conforme a derecho, una resolución en la cual beneficiaba o apoyaba a un núcleo agrario contra una minera, ¿no? Digo, todas estas cuestiones, pues al final del día son relevantes, pero a la vez van a repercutir en el día a día, van a repercutir en el cómo una sociedad pueda desarrollarse. Vamos a tener también mecanismos de defensa, como lo es el juicio de amparo, pues, limitados, ¿no? Que digo, si realmente es incómodo para los poderes legislativos o ejecutivos, el que a través de este medio de control constitucional puedas limitar un acto que a lo mejor ellos, por una cuestión popular o política, consideran óptimo, pues indudablemente no va a repercutir en en una decisión judicial. Porque si una mayoría dice, pues, lo consideramos válidos, aunque pudiera no ser constitucional o convencional, pues lo que va a suceder es que la determinación que va a tomar el juzgador, pues va a ser la decisión popular, no la decisión jurídica o idónea. No va a ponderar realmente el derecho de una minoría o minorías, sino que va a dar únicamente gusto pues a la cuestión popular, que esa es esta cuestión también muy importante y que aquí yo también pondré una pregunta sobre la mesa. Regresando un poco a la pregunta inicial, más allá de ser necesaria, ¿es necesaria la reforma o es popular la reforma, no? También desde este aspecto tendríamos que ver si la manera en la que se está desarrollando este tipo de cambios constitucionales será el óptimo para el desarrollo del idóneo Estado de Derecho, ¿no? El que las personas más desprotegidas accedan a la justicia y que la justicia realmente sea, sea apegada a derecho, ¿no? ¿Qué opinas tú, Iván? Pues mira, obviamente también a lo mejor parto de que a lo mejor es el modelo que a mí me enseñaron, ¿no? Porque esencialmente siempre se puede advertir que el poder judicial es parte inclusive digamos, de un paradigma que no es compatible con el mismo fundamento que tienen los poderes ejecutivo y legislativo. Esencialmente el poder legislativo y el poder ejecutivo responden a la teoría clásica del constitucionalismo procedimental, es decir,
la democracia se vislumbra como el poder que a través de la decisión de la mayoría se convierte esencialmente en normas, ¿no? Y por otra parte, vislumbro que el poder judicial, después de la Segunda Guerra y también mundial, y con el avance del neoconstitucionalismo, se vislumbra más bajo el enfoque del constitucionalismo, ¿cómo decirlo?, sustancial, del constitucionalismo que rechaza en su base, en su teoría, la idea del sistema utilitario de beneficio de las mayorías, ¿no? Es decir, el constitucionalismo bajo este paradigma no se ve como premisa, o no tiene como premisas el hacer o provocar el mayor número o el mayor grado de satisfacción en aras de el detrimento de una minoría, ¿no? Me parece que en las bases del poder judicial actual y en las bases del constitucionalismo sobre el cual este se construye, me parece que está esencialmente radicado en la idea de que deben de proteger a las minorías, ¿no? ¿Por qué? Porque las nociones que crean el poder judicial son, a final de cuentas, el ser garantes de realidades preexistentes al ordenamiento jurídico, ¿no? Inclusive el propio sistema constitucional establece esta teoría, ¿no?, de que hay ciertas realidades como la dignidad, la libertad, que solamente son reconocidas a través del ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, si esas son las bases sobre las cuales se construye la democracia, sobre las cuales la democracia es un sentido coherente, entonces sobre ellas no pueden establecer decisiones solamente o fundamentándose en la idea de beneficiar a una mayoría, sino de proteger los elementos centrales sobre los cuales es coherente el concepto de democracia. ¿Cuál es? Pues a final de cuentas el reconocimiento de una dignidad, ¿no?, de la vida, podríamos decirlo, ¿no? Y me parece que con esta reforma se pondría al Poder Judicial dentro de la teoría de la democracia procedimental, ¿no?, del constitucionalismo procedimental. Esto es, que en sus bases está el satisfacer los deseos de la mayoría frente a los deseos de las minorías, ¿no? Y me parece que es contrario, ¿no?, a este sistema constitucional y a este paradigma constitucional que ha sido una necesidad, ¿no?, derivado inclusive de demostrar cómo es que las mayorías no necesariamente tienen razón, ¿no? Cómo inclusive desde la lógica formal la apelación a la mayoría pues es una falacia, ¿no? Es una falacia que inclusive ya identificaba Aristóteles, ¿no? No necesariamente la mayoría tiene que tener razón, ¿no?, porque la mayoría puede estar dominada por deseos, o en un contexto como el nuestro puede estar profundamente influenciada por el fenómeno de la posverdad, ¿no? Que encierra un discurso probablemente antidemocrático, defender al Poder Judicial como poder autónomo. Y esto de que defender la autonomía del Poder Judicial es defender un discurso antidemocrático, lo dice incluso Kelsen, ¿no? No podemos seguir hablando de que nuestras repúblicas son democráticas mientras tengamos un Poder Judicial autónomo en el sentido de que tome decisiones racionales basadas en el derecho y no en la voluntad popular, ¿no? Sin embargo, sí, a nivel procedimental la democracia se ha pensado para eso, ¿no? Es decir, la razón por la que contamos con una constitución tan ampliamente garantista en la actualidad, la razón de ser de la reforma del 10 de junio de 2011, no es precisamente el sistema democrático procedimental, es decir, no fue el esquema parlamentarista de formación de leyes en México el que garantizó que actualmente tengamos un sistema de derechos humanos tan desarrollado. Quiero decir, necesariamente se van a equivocar las masas cuando elijan jueces y no podemos establecer candados para evitar que eso ocurra. Estoy pensando, por ejemplo,
en que se incorporaron medidas incluso propuestas por personas de otros partidos, no de Morena, ¿no? Como incrementar los requisitos de formación de los candidatos a estos órganos judiciales, ¿no? Como impedirles haber formado parte de ciertos organismos políticos, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Es verdad? ¿Las mayorías necesariamente nos vamos a equivocar si elegimos a nuestros jueces bajo este sistema, claro? Esencialmente yo advertiría que también podría ser otra falacia, ¿no? La falacia de esta aversión, ¿no? a la decisión mayoritaria, ¿no? No obstante, me parece también que a final de cuentas es este fenómeno que Atienza establecía, ¿no? Como la argumentación formal a veces ya no es suficiente, ¿no? Hay que involucrar otras disciplinas como la sociología, la historia, ¿no? del sistema político mexicano, en donde, en efecto, normalmente se podrían prever sistemas o apartados en donde se pudiera procurar que la sociedad conociera a las personas que son, digamos, son candidatas, ¿no? a el cargo de una determinada magistratura, de un determinado cargo de juez, ¿no? No obstante, la realidad del sistema político mexicano ha demostrado que no es esencialmente meritocrático, ¿no? Realmente está en función de la capacidad retórica y de la capacidad de formación de vínculos, ¿no? De los vínculos que permitan ir a un estilo bastante maquiavélico, ¿no? Ir, digamos, escalando, ¿no? En este tipo de sistemas, de sistemas ¿cómo podríamos establecerlo? Sí, sistemas políticos, por así decirlo, Sí, claro. ¿no? Entonces, me parece que la idea puede ser buena, ¿no? No recuerdo quién decía esta frase en donde las instituciones son maravillosas, lo que muchas veces está mal son las personas que lo ejercen, ¿no? Las personas que están a cargo de ellas, ¿no? Me parece que este es el gran problema. El problema es que el sistema político mexicano ha demostrado que no necesariamente llegan las personas más óptimas, no necesariamente llegan estadistas para el sistema parlamentario, ¿no? Llegan las personas que tienen la capacidad retórica suficiente para convencer a la gente, ¿no? Muchas veces aprovechándose de la propia necesidad en la que está sumida la población. Es algo que inclusive creo que compartirás conmigo, Dani, creo que incluso lo comentaba el maestro de teoría del Estado, ¿no? Cómo es que si no se rebasa la necesidad, no hay lugar para lo político, ¿no? O sea, si hay necesidad y esa necesidad está en la conversación pública, no hay política, ¿no? Porque estamos profundamente arraigados a la necesidad humana, ¿no? Entonces no hay política. Así es, coincido en este último aspecto, ¿no? Sobre todo porque a mí me conquista siempre el lenguaje arientiano, pero aún así me causa mucha inquietud, ¿no? Que estemos tal vez discutiendo desde la perspectiva equivocada, no porque no tengamos fundamentos, ¿no? Porque estamos de acuerdo en que las masas en México están precisamente viciadas por la necesidad y la construcción de verdad está también sesgada a causa de los acontecimientos comunicacionales en nuestro país, ¿no? El hecho de que sean propiedad de muy pocas personas, ¿no? El oligopolio de los medios, la cantidad de dinero que invierten los agentes políticos más poderosos en ellos, ¿no? Entonces, eso está clarísimo, ¿no? De que corremos un enorme, haciendo que uno de nuestros balances, ¿no? Sea formado sea elegido, sea integrado por decisión de las masas, pues sí representa un riesgo, ¿no? Sin embargo, es muy posible, ya lo decía Francisco, ¿no? Es muy posible que esta reforma se dé, ¿no? Es muy probable que no haya marcha atrás, aunque por ahí también escuché también que será una reforma de corta duración. No lo sé, podrá ser que creemos que se nos ocurran mecanismos para aligerar ese riesgo, para disminuirlo dentro del esquema procedimental ya trazado por la propuesta de reforma,
¿Qué opinas tú, Francisco? Aplicación de la forma que te dejó, pues no sería la vida idónea, ¿no? Uno de los mecanismos creo que debería ser de manera escalonada. En el caso de que pues se vaya dando, el hecho de que se haga una elección iniciando con la Suprema Corte de manera constante y que todos se vayan y elegir a todos de nuevo, creo que no sería la vida idónea. Creo que en ese caso pues sería lo ideal hacerlo de manera más pues, escalonada, ¿no? Que empezar con quienes ya hayan tenido más tiempo o los puestos que estén ahí y empezar con esa manera, porque digo, si lo empezamos de tajo, vamos a tener problemas. El hecho de imponer, mejor dicho, de establecer un nuevo grupo de juzgadores, pues indudablemente va a también retrasar tanto en la resolución de asuntos como también la manera en la que se van a crear o establecer los fundamentos para la emisión de una resolución, ¿no? Ahora, un tipo de manera para poder empezar a también aliviar esta parte es con los jueces de distrito, los mismos magistrados, ¿no? Yo veo un poco complicado que la manera de elección sea el siguiente año y de ahí vaya siendo en casi el siguiente año es la mitad de los juzgadores, ¿no? Digo, desde ahí creo que también estaríamos iniciando un poco mal, porque pues eso va a desestabilizar lo que es el sistema de impartición de justicia en México. Ahora, otra manera que yo puedo considerar idónea es que realmente haya también ya definido una manera en la que se van a elegir. O sea, yo sé que ya está lo que es la boleta o este tipo de boletas, pero también no me parece que sean muy sensatas, ¿no? Muy pensadas para la realidad que nos vamos a enfrentar. El hecho de que tengamos una boleta electoral con más de 20 candidatos, pues oye, si de por sí cuando vamos a elegir un presidente municipal, un senador, un diputado, pues realmente no sabemos ni quiénes son o no sabemos realmente por quién votar, pues un juzgador menos, ¿no? Y la manera en la que se está estableciendo creo que tampoco es la vía idónea. Muchas veces nos dejamos guiar por la cuestión de la imagen, ¿no? No tanto por la cuestión de quién es la persona o la capacidad de la persona. Creo que como una propuesta que realmente yo dudo mucho que se dé es que sea de manera escalonada y que también la manera de elección, en el caso de esta elección, pues tenga matices diversos, ¿no? Y si se va a hacer a lo mejor una elección del juzgador, de ministros, pues oye, en el caso de que sean 30, hay que empezar a depurar y ver qué personas realmente tienen la capacidad para poder acceder al cargo de un ministro, ¿no? O sea, realmente no es únicamente aventarlos todos por aventarlos y que el más popular o el que está ya haciendo campaña como de Nueva 3, pues puedan acceder a un cargo de esta magnitud, ¿no? Realmente un contrapeso que pudiera existir, en todo momento yo no veo un contrapeso, ¿no? Realmente para las decisiones, para tomar decisiones judiciales, ¿no? O para este tipo de decisión legislativa, ¿no? También podemos partir, o yo puedo partir, a lo mejor de un pensamiento sesgado, por lo que bien decía Iván, es algo que a mí me enseñaron, ¿no? Pero digo, realmente también, si vemos antecedentes y si vemos más allá de lo que sucede en el Estado mexicano, pues no hay que únicamente guiarnos por lo que nos pudieron enseñar para prever o para poder considerar que una elección de juzgadores pues no es una vía idónea, ¿no? Digo, realmente un contrapeso o una alternativa a esta reforma, pues no, de momento no la veo, ¿no? Y en el caso de que existiera, pues realmente sería que existieran órganos encargados o un órgano diverso a lo que sería el INE para poder encargarse incluso de desarrollar lo que es la elección, ¿no? Porque realmente qué tanta certeza o qué tanta capacidad tiene el Estado mexicano para realizar una elección o elecciones de esta magnitud, ¿no? La elección pasada de presidenta de la República fue la elección más importante de nuestra historia, ¿no? Y fue la elección con mayor movimiento tanto económico como también administrativo, y aún así fue un poco complicado desarrollarse en diferentes entidades, ¿no? ¿Qué garantía hay de que este tipo de elecciones se pueda garantizar en plena
plena libertad, ¿no? O en pleno, o como debería, ¿no? ¿Qué garantías tenemos para que no existan problemáticas como lo hubo en robo de urnas, como lo hubo en que no se pudieron aperturar realmente casillas? O sea, realmente, ¿de qué manera se puede garantizar, no? Son cuestiones muy ambiguas el hecho de decir se van a elegir y vamos a ver quién queda, porque realmente no hay como que una estructura idónea para la elección de estos personajes, ¿no? Ahora, regresando un poco el tema de la cuestión de la capacitación, creo que algo que también debería de contemplarse es la participación de las universidades. Digo, realmente también el operador jurídico, el abogado postulante, juzgador, sale de la universidad, ya sea una universidad pública o una universidad privada, ellos deben ser también los órganos coadyuvantes en el seguimiento de realmente y capacitación de los operadores del derecho. Digo, realmente es una realidad que nosotros vemos que muchos de nuestros ex compañeros no se capacitan y muchos abogados que ya están ejerciendo mucho menos, realmente les vale. O sea, y es una realidad que a veces no se quiere decir. ¿Cuántas personas realmente están capacitadas o especializadas en una materia? O sea, realmente tampoco tenemos esa cuestión. Esto también proviene de que en las instituciones, en las universidades, no se les orienta o no se les canaliza a que busquen especialización. No podemos tampoco quejarnos realmente de que no tenemos personas preparadas, porque realmente sí las hay, pero lo que yo advierto es que no hay personas especializadas en su mayoría, ¿no? O mejor dicho, operadores del derecho que estén especializados. O sea, realmente a veces vemos también desde la misma estructura del Poder Judicial a un juzgador que a lo mejor es un juzgado en materia administrativa y lo pueden rotar en materia penal, ¿no? O sea, yo entiendo que exista la rotación, pero yo consideraría también la necesidad de que si se va a realizar eso, existe una adecuada especialización y también coadyuven lo que son las universidades para el seguimiento a esto. La reforma judicial o la reforma de justicia en México no únicamente se debe limitar a los operadores de derecho, sino que también debemos ir desde los antecedentes que deberían ser las mismas universidades. En que también ahí tenemos muchísimos problemas en el cómo garantizar que operadores o personas que van a ejercer el derecho estén preparados y capacitados para la impartición de justicia o la procuración de la misma. Qué interesante lo que planteas. Efectivamente, yo creo que en la discusión que ha ocurrido recientemente acerca de todo este tema, el gran ausente ha sido el sistema de universidades, ¿no? Las universidades han guardado bastante silencio, salvo unas cuantas muy grandes, ¿no? En el país. No ha habido pronunciamientos, no ha habido participación, no ha habido propuestas, ¿no? Y eso que todo el mundo armó sus propios diálogos, ¿no? En las universidades se vio muy poca proactividad, ¿no? Aquí en Puebla se vio muy poca proactividad en ese sentido. Pero bueno, salvo la UNAM, ¿no? El Instituto de Investigaciones Jurídicas ya tenía un libro publicado sobre el paquete de reformas, creo que al mes, ¿no? En marzo ya tenía un libro sobre el paquete de reformas. Bueno, qué interesante, es verdad, este tema de las votaciones, ¿no? Cómo en realidad cuando acudimos a votaciones no acudimos como en una democracia participativa, sino que en realidad apenas si conocemos a los candidatos y mientras más sean, pues menos los vamos a conocer. Así que muy probablemente el resultado será que votaremos por partidos, ¿no? Votaremos por partidos o en todo caso por los candidatos más destacados y los partidos y los que se le relacionen, ¿no? ¿Cómo le llaman a este tipo de voto en el que votan parejo por un solo partido? Lo que acentúa esta verdad, que es que va a ganar el juez que se arrime al árbol más grande, ¿no? Una última pregunta para debatir, ¿les parece? Y conectándola con el tema de la gran ausencia de las universidades, sería la siguiente. ¿Qué opinión guardan acerca de los posicionamientos de los actores principales de este fenómeno? Me refiero a miembros de la Suprema Corte, del Poder Judicial de la Federación, legisladores, presidente, academia y por supuesto la población en general. ¿Qué opinan de
de las reacciones, ¿no? De los posicionamientos. Iván. Bueno, esencialmente, por ejemplo, tenemos posicionamiento por parte del Poder Ejecutivo, que es el principal impulsor, ¿no? de esta reforma. A final de cuentas es un discurso que él viene manejando desde toda su vida, una retórica, una historia donde nos comenta o nos cuenta sobre dos bandos, ¿no? Una teoría maniqueísta, ¿no? De la historia de México, una teoría en donde están las personas que buscan perjudicar el país para el efecto de beneficiar sus propios intereses, identificados como los conservadores, y por otra parte las personas que están con él, ¿no? Que son los buenos de la historia. Digamos, esta postura maniquea de la historia es algo que siempre ha sido su toque característico y que, por supuesto, es una simplificación de la realidad mexicana, ¿no? El hecho de establecer que el Poder Judicial Federal está en contra de los intereses del pueblo, de su pueblo, de su concepción del pueblo, pues es algo que podría establecer que siempre ha sido, digamos, una simplificación de la realidad. O bueno, le estoy dando este voto, ¿no? De que solamente es una simplificación, ¿no? Espero que no la comprenda o no la tergiverse adrede, ¿no? Me parece que respecto de él es eso, ¿no? Es una simplificación del problema real que incide en México, ¿no? El problema real del fenómeno de la corrupción, del tráfico de influencias, de cómo se comporta el sistema político y cómo este está profundamente influenciado nuevamente por la necesidad humana, ¿no? Por la necesidad humana, por una parte, de, digamos, este sistema en donde no se premia el mérito ni se premia a los estadistas que buscan la siguiente generación, sino que buscan los resultados de la próxima elección, ¿no? En función de esta constante necesidad, ¿no? De perpetuarse en el poder. Y por otra parte, por parte de la sociedad mexicana, como previamente lo establecí, ¿no? No puede haber espacio para lo político si no se rebasa la necesidad que implica el género humano en sí, ¿no? Me parece que esto también es un síntoma de los sistemas educativos, y a su vez los sistemas educativos son parte, pues a final de cuentas, cómo ha sido el sistema que se ha implementado también para la evaluación de la docencia en México, ¿no? Y que esto se da, es que es un círculo vicioso, ¿no? O sea, cómo es que se normaliza que la educación tiene que ser deficiente a efecto de que no se creen instituciones con profesores que permitan una sociedad crítica que pueda analizar profundamente el contexto, ¿no? Es este círculo vicioso en donde si no se puede romper uno, sigue reproduciéndose, ¿no? Y que a final de cuentas, pues como lo establezco, las universidades están influenciadas por esta carente capacidad de, bueno, no todas, obviamente, ¿no? Como tú ya bien estableciste, siempre hay excepciones, ¿no? Pero siempre están dominadas por la necesidad del presupuesto, ¿no? La necesidad del presupuesto y la necesidad también de mantener lazos, ¿no? Con la gente que tiene en sus manos esta facultad, ¿no? Es algo que te podría decir que es un círculo vicioso, ¿no? El papel de todos los actores es simplemente el reflejo de este círculo vicioso de la necesidad humana, ¿no? De cómo todavía no podemos transitar a un sistema en donde impere lo político, ¿no? Que además es algo difícil de conseguir, ¿no? Me parece que inclusive Estados Unidos está también cayendo en este círculo vicioso, ¿no? Las democracias están esencialmente en una crisis por este fenómeno. ¿Verdad? Es un problema generalizado que tiene mucho tiempo desarrollándose, la pauperización de la democracia, la actualización de las falsas promesas, ¿no? Como les decía Bobbio en estos ensayos,
el futuro de la democracia, ¿no? Y efectivamente le atinó a una gran cantidad de, de profecías, ¿no? Hay un agente del que todavía no ha hablado Iván, un agente de estos de los que yo les platicaba, la reacción del Poder Judicial, de la Suprema Corte, ¿no? ¿Cuál ha sido su agencia, su participación? En qué grado podría ser que tengamos que culpar al propio Poder Judicial de que se haya desatado esta serie de pronunciamientos y reformas morenistas, ¿no? Bueno, estoy pensando específicamente en el pique político entre Piña y Saldívar, entre Piña y Andrés Manuel, ¿no? Podrás opinar, Francisco, acerca de la reacción del Poder Judicial, sus paros, sus cadenas humanas, ¿no? ¿Qué opinas, Francisco? Digo, aquí hay una cuestión muy, muy importante. El Poder Judicial sí ha apoyado a través de diferentes precedentes, obviamente incentivados más que nada por los postulantes, en su mayoría, pero hay que también ser muy francos en esto. El Poder Judicial se ha equivocado también. Y también el Poder Judicial, más allá del Poder Judicial como institución, sino los representantes del Poder Judicial se han equivocado realmente. ¿De qué manera se han equivocado? Uno, lo que mencionaba, lo que reconocía Alain Espoticé, por no acercarse con la ciudadanía realmente, que eso es algo que a día de hoy tiene a mucha población en contra de ellos. Pero lo segundo es que realmente también se han dejado guiar por cuestiones políticas. Recordaremos a lo mejor esa nota que se dio hace algunos meses previos a la elección, en los cuales Norma Piña se le captó con Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, o cuando realmente se vinculaba a diferentes servidores, como lo es, se me olvida el nombre de este ministro, como ayectos a lo que son diferentes empresarios, ¿no? Digo, realmente yo comprendo que haya o que debe de existir una imparcialidad y también un respeto institucional, pero no se debe de pasar desapercibido que realmente hay muchas decisiones que pueden apreciarse que son políticas. El hecho de tener en stand-by ciertos asuntos, como lo son los asuntos contra grupos Salinas o diferentes medios o diferentes otros grupos económicos, pues también genera este pique y esta confrontación con lo que es el Ejecutivo. El Poder Judicial realmente también podemos decir que al final del día, o mejor dicho, la Suprema Corte, pues es la cúpula dorada del Poder Judicial. Eso también es una gran realidad. La cuestión económica creo que puede pasar a segundo plano, porque realmente tampoco podemos decir que a lo mejor el salario que perciben pues sea adecuado o idóneo, ¿no? Tampoco sería una mentira decir que a lo mejor a ninguno de nosotros no nos agradaría percibir ese salario, ¿no? Eso también sería, o bueno, desde mi perspectiva también eso sería muy, muy hipócrita de mi parte, pero realmente el Poder Judicial o la Suprema Corte pues realmente tampoco ha podido generar en tanto a la población o que la población perciba que están más allá que de estar trabajando porque sí lo están haciendo, sino que realmente generando precedentes o tomando decisiones más jurídicas que a veces también políticas. Una de las cosas que también yo creo que, y me ponía a reflexionar en estos días, que empezó a desencadenar el pique o el conflicto entre el Ejecutivo con el Judicial y el Legislativo con el Judicial, es desde la actitud de su representante. Desde el momento en el que cuando llega Andrés Manuel a este auditorio allá en Querétaro y Norma Piña, pues no se para. Digo, que puede ser realmente, desde mi perspectiva, una pendejada, o sea, el hecho de tomar una represalia contra ellos, pero digo, desde ahí también hay una cuestión de piques, o sea, de piques innecesarios. O sea, yo comprendo que hay una investidura de los poderes y que los poderes sean el legislativo con el judicial y el ejecutivo sean equivalentes, ¿no? La existencia de pesos y contrapesos, pero lo que realmente tampoco puede tolerarse como ciudadano es que las decisiones políticas repercutan en el ámbito social, ¿no? El hecho de que no me caiga bien X operador jurídico repercuta en las decisiones que yo pueda tomar, ¿no? O viceversa, el hecho de que tal juzgador no me caiga repercuta en mi discurso político, ¿no? Digo, realmente también lo podemos ver, el hecho de que diferentes iniciativas, de que diferentes
actos del Ejecutivo hayan sido pausados o hayan sido declarados inconstitucionales o inconvencionales, no agradó, y desde mi perspectiva no significa que yo defienda el actuar del Poder Ejecutivo, no, pero también hay que empezar a tener parámetros y decir, oye, esto puede ser justificado y conforme a derecho. A lo mejor el proceso legislativo estuvo mal, a lo mejor tal determinación estuvo mal porque sí está mal o porque sí realmente lo estuvo. Pero el hecho de que tú no puedas a lo mejor comunicar con la población, más allá del por qué tú tomas una decisión, sino los fundamentos. Recordemos que realmente cualquier autoridad y cualquier operador está obligado a fundar y motivar. Al final del día, si no se comparte tampoco esto, pues caemos a lo mismo. La ciudadanía, el pueblo no sabe ni qué chingados está pasando. El hecho de que, oye, se paró el Tren Maya, se paró tal obra, y digan, es por los neoliberales, pues tampoco es un argumento válido, ¿no? Pero el hecho de decir únicamente se para porque atenta contra el derecho al medio ambiente, o sea, es un derecho que se tiene que tutelar, sí, pero que también yo creo que se tendría o se tuvo en que su momento de empezar a difundir, y que ese es el principal error que a lo mejor el día de hoy los tiene acá, en no compartir el poder judicial con la ciudadanía, que realmente qué es lo que hacía, o que realmente qué es lo que las decisiones conforme a qué las tomaba, ¿no? Nosotros como operadores del derecho sabemos realmente para qué funciona, ¿no? Y cuáles son las decisiones, ¿no? Pero también incluso nosotros como abogados, muchas veces este término tan millennial, que lo podemos decir de esta manera, el abogañol, o sea, nosotros como abogados a veces no nos entendemos, ¿no? ¿Qué espera una persona que a lo mejor no ejerce o no tiene a lo mejor tanto arraigo al derecho, conocer con decisiones judiciales, ¿no? Desde ahí, para mí también son varios errores, ¿no? A la par también, a lo mejor los lujos que pudiera haber dentro de la Suprema Corte o dentro de los mismos tribunales colegiados o juzgados de distrito, pues también yo puedo comprender que un juzgador deba de tener los elementos desde seguridad, porque realmente las decisiones que toman a veces pueden causar conflicto económico o político con diferentes personas, como lo fue en su momento un caso muy relevante, me parece que fue en Nayarit, en el que un juez penal federal ordenó la extradición de un narcotraficante, ¿no? El juez fue ejecutado 2 días después de esa decisión, ¿no? Digo, tampoco se trata de empezar a decir, oye, es que hay corrupción. Sí la hay corrupción y nepotismo, porque también es una realidad, ¿no? El hecho de que se encuentre dentro del Poder Judicial una familia o personas que tengan a sus familiares trabajando ahí, dices, oye, o sea, yo comprendo que a lo mejor ellos pudieron llegar, pero también es una realidad y que tampoco nos podemos hacer de la vista gorda, que no es lo mismo que una persona o que alguien que no tiene familiares en esas instituciones o en diferentes instituciones le sea un poco más complicado o mucho más complicado acceder a esos puestos, ¿no? Porque realmente también influye el hecho de que alguien pueda apoyarte, ¿no? Eso es otra cosa que también a la ciudadanía pues también le pega, ¿no? Y que también hay que hablar con la verdad. Ahora, desde el aspecto de los legisladores y desde la población, los legisladores, el ejecutivo y mucha parte de nuestra ciudadanía está viciada bajo un discurso de odio, que al final del día sí también lo es. Un discurso realmente muy político y muy de personas con resentimiento. Y el resentimiento puede ser válido. O sea, realmente es muy válido también estar o tener ese resentimiento. Lo que no es válido, desde mi perspectiva, es tener a lo mejor o no tener los razonamientos mínimos para determinar o discernir, decir, oye, ¿por qué esto sí o por qué esto no? ¿Por qué a lo mejor ellos pueden acceder a estos salarios o a lo mejor este salario realmente es excesivo, ¿no? También plantearnos esas cuestiones. Porque yo también lo veía con un ex juzgador que es de Puebla y que tiene hoy en día su despacho, y que decía, es que al abogado que se le haga caro, que se le haga excesivo que un juzgador gane X cantidad, es porque casi palabras menos, está jodido. Y digo, yo no comparto ese pensamiento, ¿no? Que también hay diferentes cuestiones que hacen que no puedan acceder a lo mejor a ese recurso. Pero lo que también es importante señalar, que la impartición de justicia en México y su procuración
a día de hoy, por los ámbitos sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales y de cualquier otra índole, es un riesgo para todas las partes. Desde el postulante que puede instar una acción ante un tribunal, como lo sería una restitución de tierras ante un tribunal agrario, como lo es el postulante incluso que puede promover un divorcio en un juzgado del fuero común, ¿no? El acceso o la impartición y procuración de justicia en México, a día de hoy también es un peligro. Tanto los juzgadores que han sido levantados, baleados o asesinados, como aquellos postulantes o activistas que a día de hoy han sido agredidos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, estando en esta asociación, no hemos recibido comentarios de te voy a partir tu madre por el hecho de que estás a lo mejor promoviendo una acción en contra de un grupo político, pero en beneficio de una minoría, ¿no? Digo, también esa parte es importante señalarla, ¿no? México no tiene todavía los mecanismos y condiciones para decir, oye, a lo mejor la elección popular, y ni los detendrá, y ningún otro estado los debería de tener. O sea, desde mi perspectiva, en primera instancia. Ahora, el hecho de poder impartir y procurar justicia está muy, muy cabrón. O sea, está muy, muy ojete. El hecho de que nosotros, incluso como abogados en proceso, porque digo, al final yo creo que todos los abogados podemos estar en proceso, pero más nosotros que somos abogados que salimos, a lo mejor recientemente de la universidad, se nos complica poder acceder a lugares tanto de poder como lugares de trabajo. Y es una realidad. Muchas veces el hecho, no solo por el hecho de estudiar, porque también esta ideología de la meritocracia, o sea, al final del día tampoco existe en la realidad, ¿no? Nosotros podemos partirnos la madre estudiando, leyendo o especializándonos, pero si tampoco tenemos a lo mejor las relaciones o también nosotros mismos la manera de poder relacionarnos y vincularnos, no vamos a acceder. Pero también es importante señalar que aquellos órganos, como lo es el Poder Judicial, que si tú eres un hijo de un secretario de acuerdos o de un juez, de un ministro, de un magistrado, pues va a ser mucho más fácil acceder a esos cargos, ¿no? O sea, realmente también hacernos la vista gorda con eso, pues sería decir muchas incoherencias, ¿no? Hay que ser un tanto coherentes en el que está bien, en el que está mal. ¿El Ejecutivo la ha regado? Sí, sí la ha regado. O sea, realmente, tanto en el nepotismo y la corrupción que pudiera existir, sí, y a día de hoy está saliendo, ¿no? A día de hoy lo tenemos en redes sociales, en posts de X, en videos de TikTok y en diferentes plataformas, es decir, ¿el Poder Judicial tiene nepotismo? Sí, sí lo tiene. ¿Tiene corrupción? También hay casos de corrupción. Pero también aquí es importante señalar y no dejarnos llevar por el hecho de un discurso político, porque el discurso político, el fin que tiene el discurso político es persuadir a las personas y decir, esta decisión es la correcta, cuando a lo mejor no lo pudiera ser, ¿no? Estas partes o estos elementos de lo que es la política con lo que es lo jurídico, pues al fin del día creo que va a ser un tema de discusión eterno, porque la política con el derecho es como agua y aceite. Al final del día pueden estar juntos, pero difícilmente se van a combinar, ¿no? Desde mi perspectiva, eso es el tema, o este es el por qué yo creo que sí se equivocó el Poder Judicial y que realmente también tiene culpa. O sea, también no hay que decir que no tiene culpa. Ahora, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, pues realmente ellos siguen un tema ideológico tal vez, o un tema político, porque también es una realidad que a ellos o al poder propiamente le incomoda tener un contrapeso, y eso lo vemos en diferentes estados, lo vemos en diferentes regiones. Le incomoda al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que le tiren una ley, le incomoda al Poder Ejecutivo que le suspendan una obra. Y yo lo veo en mi día a día, trabajando realmente para la federación, les incomoda. Y les incomoda a tal grado de que empiezan a coaccionar, o la coacción anteriormente, lo veíamos con los gobiernos del PRI, del PAN, era a través de represión y de fuerza pública. En el caso, por ejemplo, de Moreno Valle, mandó a rafaguear a manifestantes con balas de goma, ¿no? Que desencadenó en la ley, en la ley bala, ¿no? O sea, también decir, oye, ¿cuál es la evolución incluso de la represión? Es decir, anteriormente era con fuerza. A día de hoy va a ser a través de limitar que los ciudadanos puedan acceder a medios de control constitucional, o que el medio de control constitucional sea realmente efectivo y amplio, ¿no? Porque también esa es una consecuencia de esta reforma, o que ya la hubo, mejor dicho, ¿no? Con limitar la suspensión en amparo. Pero al final del día nosotros podemos comprender y podemos conocer que el Poder Judicial
no es un santo como también lo pintarían muchos abogados. No, no lo es, pero tampoco es la peste que dicen o que algunos operadores jurídicos quieren decir. Porque también aquí yo tendría como, para finalizar mi participación, decir lo siguiente, que es una frase que Ambrosio Mitchell menciona, ¿no? La corrupción del servidor público que asume el cargo sin tener la capacidad y el conocimiento jurídico para integrar expedientes, realizar investigaciones, obtener pruebas o que litiguen como ministerio público, coadyuvante o litigante, al final del día es parte de esta, es corrupción. El hecho de que una persona llegue a desempeñar un cargo y no tenga los mínimos elementos o la mínima capacitación, también es corrupción. Y eso es algo que tampoco se dice o que tampoco se quiere decir, ¿no? O sea, hacernos de la vista gorda y decir, con el poder popular vamos a acceder a la justicia, es realmente una reverenda inconsistencia, ¿no? El hecho de que operadores jurídicos, o por mejor dicho, políticos, como lo son los adeptos al régimen, como Noroña, como aquellos personas que con sus palabras y su verbigracia te quieren engatusar, pues también son mamadas, ¿no? O sea, o el hecho de que los adeptos también al Poder Judicial mencionen, es que el paro también es la solución, o el paro es la vía total o idónea para poder manifestarnos en contra del Ejecutivo Legislativo, pues también yo discrepo, ¿no? Porque al final del día, sí, la manifestación es un derecho, pero también hay que ponderar que la manifestación también está vulnerando más derechos. El derecho para que otras personas puedan acceder a la justicia. Y realmente también son cuestiones que hay que tener muy claras, ¿no? Y que al final del día este debate pues va a existir y va a seguir existiendo con o sin reforma, porque regresando a la pregunta inicial, el Poder Judicial necesita reformarse, sí. O mejor dicho, la justicia en México necesita reformarse, sí. Pero no solamente los juzgadores, sino también los abogados y las universidades con los planes de estudio, con planes de estudio críticos y con planes de estudio adecuados a la realidad social y con juzgadores que realmente, o con operadores jurídicos que tengan no solamente amor por el dinero, porque todos lo tenemos, o todos queremos tener una dignidad, una calidad de vida idónea, ¿no? O digna, sino con también operadores jurídicos que tengan, a lo mejor no amor por el derecho, pero sí que tengan ética para poder ejercer o poder impartir lo que es justicia. Qué interesantes temas planteas. A mí me llama la atención en particular para mí se desprende una conclusión de algunos de tus afirmaciones, y es que el Poder Judicial y la práctica jurídica tal y como la conocemos está sufriendo las consecuencias de su alejamiento de la sociedad, ¿no? De que siempre hemos hablado un lenguaje completamente distinto al que habla la gente de a pie, y que siempre hemos tratado como un gremio de élite y al que se accede a través de influencias muy particulares. Entonces, sí, en parte el hecho de que esta reforma muy probablemente se dé puede ser una consecuencia de que los abogados hemos hecho un mal trabajo sirviéndole a la sociedad, planteado en términos muy generales, por supuesto. Entonces me parece de lo más interesante esta posible conclusión de tus planteamientos, y me lleva a otra pregunta que olvidé hace un rato, y ya con esta cerramos, ahora sí, en serio. La reforma plantea un cambio en la estructuración, en la conformación de los organismos jurisdiccionales, y casi no propone cambios procedimentales concretos, con la salvedad, por supuesto, de la limitación de la suspensión, de la suspensión en casos de suspensión provisional en los casos de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Sin embargo, me surge esta pregunta, ¿no? Tendría que tener consecuencias muy particulares, y yo me pregunto si ustedes ya se han imaginado qué modificaciones tendría la práctica jurídica, el litigio propiamente dicho, a raíz de esta reforma. Si cambiaría. Bueno, sustancialmente creo que el objetivo es lograr, digamos,
una reducción argumentativa por parte de los jueces, quizá volver a un modelo formalista, ¿no?, de interpretación de las normas. Es decir, estoy viendo que la gran preocupación digamos, de los factores de poder que están actualmente y que están, digamos, impulsando esta reforma, es que, al final de cuentas, les preocupa también el modelo del neoconstitucionalismo y de los sistemas de interpretación, ¿no? Me parece que a ellos les da, y es algo connatural de la historia, a los gobiernos y al poder legislativo, los pone nerviosos estas facultades que tiene el juzgador de ponderación y de armonización del ordenamiento jurídico, ¿no? Es un fenómeno que siempre ha pasado, o sea, la limitación del juez a efecto de que solamente se limite a interpretaciones de carácter gramatical, ¿no? Pues es algo esencial de la interpretación jurídica. La vaguedad y la ambigüedad del lenguaje pues provoca, ¿no?, que nosotros partamos de principios como el de unidad del ordenamiento jurídico, el de la tendencia, la coherencia y la hermenéutica del ordenamiento jurídico, a efecto de que se desprendan este tipo de interpretaciones jurídicas. Me parece que estos ordenamientos, como nuevamente te lo he establecido, me parece que todo radica en la visión de qué entendemos por democracia, ¿no? Y me parece que el Poder Judicial estaba pasando a un modelo en donde la democracia era un modelo de vida, en donde la toma de decisiones por la mayoría solamente era una consecuencia de unas premisas que le dan lógica al propio concepto de democracia. Porque si la democracia implica la toma de decisiones por la mayoría, es porque reconocemos esencialmente que todos somos dignos de participar en este procedimiento y que, si bien es cierto, no siempre se va a poder lograr el consenso unánime, lo cierto es que las decisiones siempre tienen que tomar como premisas fundamentales la dignidad, ¿no?, la dignidad del ser humano y su libertad, ¿no? Y por lo tanto no puede estar justificada bajo ningún supuesto el tema de la intromisión a esa dignidad, inclusive si eso hace enfurecer a las mayorías, ¿no? Ese es el concepto que tenía el Poder Judicial, y me parece que lo quieren transitar a el constitucionalismo procedimental o la democracia procedimental. Hay que satisfacer las mayorías. Oye, pero puede que haya personas a las que les desconozcamos la dignidad intrínseca. Es lo que mejor va a preservar digamos, el goce, ¿no?, de las mayorías. Me parece que entonces todos estos sistemas de interpretación van a transitar a este modelo de democracia procedimental. Todo está justificado solo si está acorde con la voluntad mayoritaria, ¿no? Lo cual me parece un malentendimiento inclusive para mí de la democracia, ¿no? Pero pues es un sistema, es un modelo o una forma de comprender la democracia que se ha entendido durante bastante tiempo, ¿no? Pero me parece que es necesario que no involucionemos si ya estábamos transitando a un sistema que reconocía la democracia, ¿no? No como sistema de toma de decisiones, sino como un sistema de forma de ver la vida, ¿no? La democracia como un estándar mínimo para la instauración de ordenamientos, ¿no? Me parece que ahí es donde radicaría la distinción o la diferencia con este nuevo modelo o este nuevo sistema. Esta lectura a mí me causa la sensación de que nos estamos dirigiendo hacia una posible solución frente a este cambio, ¿no? Una solución que es de orden completamente cultural. La necesidad de que los operadores jurídicos, y particularmente en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, que es el mayormente reestructurado, tomemos una nueva dirección hacia la comunicación política, ¿no? Hablarles a las personas cuando
cuando hacemos derecho, y, y darles a entender por qué proponemos cierto tipo de soluciones, ¿no? Y por qué unas ciertas soluciones son mejores que otras, incluso cuando no coincidan con algunas reglas secundarias de sus núcleos morales, ¿no? Porque a ti, persona de a pie, te debe interesar y debes estar convencida de que es bueno, defender a las personas de la diversidad sexual. Tenemos que explicárselos, tenemos que defender nuestras propias posturas ahora en el campo político, no solo en el foro, ¿no? Y eso es muy interesante, es una conclusión muy, muy, muy interesante. ¿Qué les parece perdón, Francisco, ¿tendrías algo que añadir, una opinión acerca de este tema? Sí, digo, con lo que mencionaba Dani, digo, sí me está mencionando y efectivamente sí va a cambiar muchísimo el cómo ejercer el derecho, ¿no? Desde lo hipotéticamente malo que pudiera darse, creo que algo en beneficio que también los cambios al final del día generan una revolución de ideas, ¿no? Y creo que bajo esta perspectiva, el hecho de cómo comunicar el derecho, pues va a ser una novedad incluso, no solamente para el juzgador, sino para el mismo abogado. Y creo que el día de hoy también lo empezamos a ver desde pequeñas cátedras jurídicas, desde pequeños foros, desde pequeños artículos, cómo se hace un poco más sencillo el que la persona, que el pueblo, por ejemplo en mi rama, ¿no? El que un campesino pueda comprender lo que es un juicio, ¿no? El que pueda comprender lo que es una acción. Al final del día creo que eso sería algo muy positivo y que creo que también, desde mi perspectiva, estar abiertos también al cambio, ¿no? El cambio que puede darse o que se va a dar. Y no únicamente limitarnos a las cosas negativas, sino empezar a buscar cosas que puedan innovar incluso en la impartición de justicia. Lo veíamos o lo vimos también al momento de reformas. Por ejemplo, en la reforma del amparo, en la que se aprobó el capítulo del amparo en materia agraria, en que muchos abogados no se limitaron a decir, oye, pues ya no existe, ¿no? Sino a buscar parámetros y diferentes criterios que incentivaron y crearon precedentes bastante relevantes a la actualidad, ¿no? O sea, creo que esta parte también es positiva y que también se debe incluso reconocer, no únicamente hablar de las cuestiones malas, y que a la par también creo que permitiría o daría pie a que exista también un cambio en el cómo se desempeña un juzgador, ¿no? Yo en estos días estaba leyendo este libro del magistrado Aldo, La magistratura agraria en México, está muy, muy padre, se lo recomiendo, y que hablaba de los diferentes... Es que es hora del sponsor. Ahorita, o sea, de las diferentes formas de ser un juzgador, ¿no? Y yo lo leía y decía, oye, pues sí es cierto, ¿no? A los instructores militares, a los juzgadores esquizofrénicos, a los canijos que te tratan mal, tanto al personal como a los justiciables. Creo que también esta parte puede dar un paradigma positivo, ¿no? Que esperemos y no sea político. Eso es lo que realmente, desde mi persona, pues está más pendiente, ¿no? Y que la justicia no se vuelva política. Porque realmente, si la política y la justicia se combinan, o la política persuade a la justicia, pues realmente en dónde vamos a caer, ¿no? Pues lo que dice Iván creo que es una buena idea, y lo que tú mencionas, ¿no? El hecho de cómo ahora vamos a plantear a lo mejor los asuntos ante el juzgador, ¿no? Oye, esto lo tienes tú en tus propuestas, o incluso el mismo juzgador que pueda, porque al final del día las personas pueden cambiar, o las ideas de la persona pueden ser diferentes a las iniciales, decir, oye, pues a lo mejor y sí, o pues ¿qué crees? A lo mejor la protección de derechos pues, está por encima de mi propuesta, y creo que eso sería también lo rico de estas modificaciones constitucionales. Qué interesante, qué hallazgos tan curiosos hemos tenido en esta sesión, en esta charla tan bonita, que siempre disfruto mucho dialogar con ustedes, y además me dan claridad, ¿no? Para pensar acerca de problemas de relevancia y actualidad. Pues justamente creo que va llegando la hora de que cerremos este programa, por lo que les voy a pedir que pues den unas pequeñas palabras de cierre,
me tomo la libertad de hacerlo primero. Sobre todo, lo que yo quiero remarcar es justamente esto que mencionaba Francisco. Es un cambio que muy probablemente va a ocurrir, o sea, las posibilidades de que la reforma se venga abajo son mínimas, ¿no? Creo que tenemos que pensar en cómo actuar dentro de ese sistema, ¿no? Tenemos que pensar en los posibles cambios que nos exige como abogados, como juzgadores, como académicos, ¿no? Y creo que ante todo, puesto que el problema fundamental de esta reforma, la razón de ser, es una discusión en torno a la concepción de la democracia, lo ha dicho Iván, ¿no? Y entonces la manera en la que reaccionemos será decisiva en ese sentido, ¿no? Será decisiva para el destino de la democracia en México. Escuchamos sus palabras de cierre, por favor. A ver, esta vez primero Francisco. Gracias, Dani. Los cambios pues, van a llegar, ¿no? Más tarde más temprano que tarde, ¿no? Y como operador de derecho, creo que también tenemos que, repito, no limitarnos a las cuestiones negativas, sino buscar una solución. O sea, buscar cosas de lo malo, a lo mejor lo bueno, ¿no? O lo medianamente bueno. Porque al final del día, nosotros como abogados, desde la investigación, desde el postular o desde el juzgar, al final del día creo que el fin es el mismo, ¿no? Poder compartir el derecho y que las personas, a lo mejor los no abogados, pues puedan acceder a esos, ¿no? A esos medios, ¿no? Es necesario también precisar, creo que para los oyentes, desde mi perspectiva, pues que no, los comentarios de aquí no son con un sesgo político, ¿no? O con una ideología marcada hacia un grupo o hacia otro, ¿no? Creo que aquí es importante también señalar quienes son cosas positivas, cuando yo podría ver en esta reforma la creación de ese tribunal eh, de, de, de seguimiento, a lo mejor de justicia interna, así como cosas también negativas, ¿no? Así como cosas positivas tiene el judicial en estos momentos, como cosas negativas como los del nepotismo, ¿no? Creo que este tipo de espacios es para darle a todos, con todo, y que creo que es importante diferenciar, ¿no? La parte política con la parte jurídica y también con la opinión, porque al final del día este tema va a causar muchísima controversia y vamos a tener muchísimo de qué hablar desde ahorita hasta yo creo que finalice el sexenio y hasta que siga, ¿no? Digo, al final del día creo que es importante tenerlo muy claro y dejarlo en claro hacia los oyentes, ¿no? Y para finalizar, los cambios son buenos o pueden ser malos, pero si nos quedamos únicamente a una cuestión de, pues ya no se puede, pues creo que tampoco sería muy válido, ¿no? Creo que hay también que salir, buscar y empezar a reflexionar y sobre todo también a exigir, ¿no? Realmente yo comprendo también la elección popular y comparto a lo mejor ese cansancio que se tiene o que tuvieron, pero que también creo que es importante que a la generación que estamos en la actualidad, que será en un futuro la elección la generación que también podrá decidir el cambio de un país, pues también a empezar a ser críticos, ¿no? Y no limitarnos únicamente a un color, ¿no? El hecho de ser partidario de X o Y partido creo que no te debe de limitar a ser crítico incluso de esa misma ideología, de ese mismo color, ¿no? Creo que también tendremos que tener eso muy presente y compartirlo. Les agradezco a ustedes, Dani e Iván, el poder estar aquí presentes y también a los oyentes que pues, puedan escuchar este podcast. Ciertamente, muchas gracias Francisco. Y oye, a ver, ¿qué solución nos dan al tema oye, un juez dio una solución y después el tribunal disciplinario dijo que el juez tenía que ser destituido? ¿Te imaginas? ¿Qué hacemos con sus decisiones, no? Sí, va a ser un problema, pero también creo que era necesario un control disciplinario del Poder Judicial. Iván, unas palabritas de cierre. Claro que sí, Dani. Mira, a final de cuentas, nos enfrentamos a un momento en donde el sistema constitucional y la población en el Estado mexicano va a enfrentarse a una decisión, ¿no? Una decisión que, digamos, ha adoptado y que puede caer frente al peso de la necesidad, como lo he establecido, y por lo tanto provoque que
se tenga que volver a reflexionar, ¿no? Se tenga que volver a replantear qué es lo que requiere el sistema de justicia en el Estado mexicano. O bien podría sorprendernos, ¿no? Podría sorprendernos cómo se permita esta correcta instauración de un nuevo sistema en donde la voluntad general permita que mejore el sistema constitucional. La voluntad general racionalizada, ¿no? Que por supuesto es bastante difícil de conseguir, ¿no? Decía Montesquieu que el gobierno más difícil, el gobierno de los dioses, era la democracia, porque en la monarquía se requiere la virtud del gobernante, en los gobiernos oligárquicos se requiere la virtud por parte de los gobernantes, ¿no? Pero en las democracias se requiere la virtud de todos, ¿no? Porque todos tienen la capacidad, ¿no? La capacidad de poder adoptar decisiones fundamentales, ¿no? De ahí que Platón la desaconsejara, Aristóteles la aconsejaba, pero la aconsejaba de forma correctamente ejercida, ¿no? Cuando se ejercía correctamente. Me parece que entonces nos enfrentamos a una decisión, ¿no? En donde, a final de cuentas, es un fruto de la esencia de la libertad humana, ¿no? Es algo que va a pasar y que no nos va a quedar más que verla, ver cómo se desenvuelve, ser críticos, ¿no? Ser críticos con ese sistema y valorar si en efecto fue el sistema correcto, ¿no? Afortunadamente siempre es posible volverlo a meditar o bien perfeccionarlo, ¿no? Espero que todo esto sea para bien, y si no es así, que siempre tengamos presente, ¿no? Que siempre se puede volver a reflexionar, ¿no? De este tema. Lo que a mí me parece grave es que se va a jugar, al menos durante 3 años, en lo que llega la asamblea intermedia o la elección intermedia para la conformación de la nueva asamblea, se va a jugar con la libertad, la propiedad, eh, los derechos de muchas personas, ¿no? Me parece que eso es lo grave, ¿no? Que se vaya a instrumentalizar durante 3 años a las personas a efecto de ver si en efecto este nuevo sistema funciona o no. Es cierto, aunque yo me preguntaría si no es cualquier cambio grande y veloz un experimento social, ¿no? Creo que en el derecho hacemos esto siempre, ¿no? Experimentar con los derechos de las personas. Sí, opiniones sumamente interesantes. Insisto, repito que siempre es un gustazo platicar con ustedes, eh, y coincido en que pues tenemos un panorama confuso, ¿no? Un panorama eh, sobre el que habrá que pensar mucho. Pues agradezco mucho su presencia, agradezco mucho a la audiencia de nuestra sesión de hoy y me despido. Esto es Tábula Debate Jurídico. Muchas gracias.